Bienvenidos, bienvenidas a la segunda jornada del ciclo de impacto que organiza el Centro Yunus de la Universidad de Cantabria. Gracias por estar aquí. Veo que algunos y algunas habéis repetido. No sé si esto es que hay interés o que hay interés. Bueno, obviamente. Yo tenía el miedo de que la jornada anterior nos asustáramos un poco. Pero bueno, parece que no. Gracias por venir. Bueno, tengo que presentar a Bernardo García, que nos va a hablar de teoría del cambio y bueno, unas cuantas cosas más, os va a hacer trabajar. Me ha dicho que nos va a hacer sudar sangre, entonces vamos. ¿Y cómo lo voy a presentar? Pues con una palabra. Porque si tengo que decir todo lo que él ha hecho y hace, pues igual nos comíamos media clase. Y esa palabra es la de amigo, que creo que impacta más que todo lo demás. Así que yo lo voy a dejar a él, no voy a comer más tiempo y ahora somos tuyos. Vale, gracias Javier, gracias a Ana y a Centro Yunus por invitarme a compartir esta tarde con vosotros y vosotras. Tenemos muy poco tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo posible y lo que os voy a transmitir, considerarlo una auténtica píldora de este tema, ¿vale? Mi intención, como decía antes de que empezáramos, es que hagáis al menos alguna simulación de lo que sería hacer en la realidad una teoría del cambio. Y es una simulación en toda regla, porque si esto lo hiciéramos en la realidad, yo he acompañado a más de 200 entidades en este mismo proceso y diseñar luego el sistema de indicadores de impacto y demás, pues esto se hace en un proceso de unos 3 meses, si seguimos un buen ritmo. Son sesiones pues normalmente son talleres de un día completo, así que bueno, hoy vais a intentar por lo menos empezar a tocar tierra de lo que es esto, ¿de acuerdo? Pero por supuesto que van a quedar bastantes cosas también o interrogantes que espero que si os interesa el tema pues los podáis ir resolviendo más adelante. A ver, un poco para daros también contexto de por qué estoy en este tema, pues desde hace ya, el tema de la medición y gestión del impacto social desde hace ya pues, más de 15 años. Bueno, yo me he dedicado siempre al sector social, llevo toda mi vida profesional, pues, 30 y pico años, dedicándome a la gestión de entidades sin ánimo de lucro, he sido director de una fundación. Y en esa época me di cuenta de que a pesar de que hacíamos muchísimos proyectos y invertíamos bastantes recursos, cuando preguntaba qué es lo que quedaba de esos proyectos, qué huella dejábamos, qué impacto, que es la palabra que ahora está más de moda, pues no teníamos respuestas. Y era muy descorazonador ver que los equipos, las personas, aquí y también en los lugares donde se implementaban estos proyectos, pues se dedicaban a poner lo mejor de sí mismas y cuando acabábamos el proyecto y a lo mejor volvíamos dentro de un año, pues realmente la situación era casi igual que antes de haber iniciado. Y eso es lo que normalmente nos ocurre en muchísimas situaciones. Por lo tanto, el impacto que teníamos pues no era muy grande y yo pensé, aquí hay algo que está fallando. Por lo menos en la entidad que yo dirigía lo veía clarísimo. Y creo que en la mayor parte ocurría lo mismo y de hecho en los últimos 10 años ha habido un giro importante en sector social y sector empresarial también, porque al final, y instituciones públicas. Yo he colaborado con todo tipo de entidades y el concepto de impacto está muy presente. O sea, si uno mete en Google la palabra impacto, te aparecen un montón de referencias, pero también deciros que hay una saturación, hay una inflación del término y hay bastante menos práctica y uso adecuado de ese término. Y sobre todo, en el contexto nuestro, pues sí que se han dado pasos en medir el impacto cada vez mejor. La teoría del cambio es la herramienta fundamental, es la columna vertebral de la medición del impacto. Cualquier metodología de las más de 150 que hay parten de alguna versión más o menos de una teoría del cambio. Veis aquí, por ejemplo, el SROI, pues el SROI tiene en cuenta los conceptos de la teoría del cambio y luego a lo mejor le añaden algunos matices, sobre todo en la búsqueda de indicadores de información cuantitativa, cualitativa, monetizable o no. Y os decía que en la medición sí que, bueno, se han ido dando pasos interesantes. En lo que realmente hay mucho déficit en nuestro contexto más cercano es en la gestión del impacto, que desde mi punto de vista es muy interesante. Que la medición no es un fin en sí mismo. Y vos que manejáis indicadores de cualquier tipo, cuadros de mando, etcétera, pues ya sabéis, los datos no es donde acaba la historia, es donde empieza la historia de, bueno, y con estos datos, ¿qué vamos a mejorar? ¿Qué decisiones voy a tomar
¿Cómo las voy a fundamentar? Bueno, pues en la medición del impacto ocurre exactamente lo mismo. Y gestionar por impacto sí que hay muy pocas referencias. Yo creo que es un cambio cultural muy grande, como vais a ver. Implica muchas más cosas que lo que es un sistema de indicadores de impacto. Y ese cambio de mirada y esa transformación social y cultural de cualquier entidad, pues cuesta tiempo. Cuesta tiempo irla incorporando cuando hemos vivido muchos años bajo un modelo de gestión que se apunta sobre todo en la actividad y en los resultados de esa actividad. Y en hacer la actividad con un nivel de calidad y de rigor muy elevado. Yo soy evaluador de calidad, sonarán sistemas de evaluación de calidad como el FQM a nivel europeo. Bueno, ahí le hemos puesto mucho énfasis. Y ahora eso se nos queda corto. Porque ahora lo que queremos ver es, vale, si hago bien las cosas, ¿eso en qué repercute positivamente a la sociedad, a las personas, al medio ambiente? Esa otra pregunta adicional hasta ahora casi nunca nos hacíamos. Simplemente nos centrábamos en hacer bien las cosas, en que hiciéramos calidad, hubiera unos buenos resultados, bien sean económicos o en el ámbito de lo social, pues, en satisfacer a ciertos colectivos. Entonces, bueno, como digo, esto es un cambio cultural importante. Bueno, un poco, siempre me gusta empezar cualquier sesión, ya sea con una organización o un taller como este, preguntando a las personas que estáis aquí, bueno, habéis venido a una convocatoria en donde se os iba a hablar de la teoría del cambio, ¿alguna expectativa tendríais, no? ¿Buena o no buena? O sea, ¿qué cosas no quisierais que pasaran en estas 3 horas y qué os gustaría que ocurriera? Venga, ¿quién se anima a romper el hielo? Porque nadie ha venido obligado, ¿no? Que yo sepa. Así que, venga, ¿qué te gustaría que ocurriera? En mi caso estoy aquí porque tengo una suscripción en la que realmente tengo proyectos de la propia preparación, la propia implementación y el seguimiento. Estoy de acuerdo con lo que dices, que al final tenemos pocas herramientas en la gestión del impacto de lo que realmente se hace y me gustaría conseguir más herramientas para darle salida a todos los resultados que hacemos dentro de nosotros. Fenomenal. ¿Y a qué se dedica tu asociación? Una asociación que intenta hacer posible la vida en el mundo y que nuestro target principal son los jóvenes, porque al final son a los que nos olvidan O sea, lucháis contra la despoblación, ¿no? ¿Qué pueblo es? Porque Bueno, yo soy de trabajo, está ubicada en el Valle de Cabonia, en Ciudad. hombre, pues bueno, yo vivo en Valle, en Cabonia, sí. Así que me interesa mucho eso. Yo he venido de la ciudad, soy de Bilbao y tenía allí una casa hace muchos años y decidí moverme al pueblo, pero no es lo habitual. Lo habitual es al revés. Así que, bueno, pues mira, estaremos en contacto. Te preguntaré a ver lo que hacéis. Pero bueno, lo que dices tiene todo el sentido, efectivamente. Cantidad de asociaciones, de organizaciones, de empresas también, como decía antes, hacen muchísimas cosas con a lo mejor unos propósitos, pero a veces no tenemos la retroalimentación y esto a qué está contribuyendo de verdad, ¿no? Y sin esa retroalimentación lo que ocurre es que la gente se desmotiva, la gente vocacional pierde el sentido de, bueno, estoy aquí metiendo horas y horas, pero no sé esto en qué repercute, ¿no? O en quiénes repercute y de qué manera. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un paso necesario y si luego ya queréis avanzar más, pues hay campo de sobra. Pero una teoría del cambio básica es fundamental en cualquier proyecto, en cualquier entidad. Bienvenida, gracias. ¿Alguna otra expectativa? Venga. Pues yo, siguiendo un poco el guión, lo peor que puede pasar es, pues como el chiste, ¿no? Que me quede como estoy. Eso es lo peor. Y lo mejor que puede pasar es que entienda, porque es que no entiendo, para mí es algo estratosférico, no sé qué, ¿Cómo demonios una empresa que vive en este momento la realidad económica puede cambiar esos objetivos económicos y combinarlos con objetivos sociales y medioambientales? Yo no sé cómo eso es posible. Entonces, si saco una idea de cómo se puede hacer eso, pues vamos, yo me voy como cartas, porque es muy difícil hacer cambiar a la empresa tal y como está, pues es imposible ya hacerla pensar que tiene que contribuir al medio ambiente
y a la sociedad. A mí me parece muy complicado. Bueno, desde mi experiencia, de acompañar a bastantes empresas y sobre todo empresas de reciente creación, o sea, no igual, alguna empresa también grande viene acompañado, pero sobre todo a nuevos emprendedores. La buena noticia es que cualquier entidad, sea empresa, sea una universidad, acabo de hacer la medición de impacto de la Universidad del País Vasco, estoy en un proyecto también de lucha contra el poblamiento de una comarca de Cataluña. Cualquier entidad, cualquier proyecto genera impacto social y o ambiental, además de económico. O sea, cualquiera. Lo que estamos logrando con esto es sacarlo a la luz. Es decir, no quedarnos ciegos a ámbitos que han estado ahí y que además, en algunos casos, de una manera muy digna, muy positiva, y los hemos obviado. ¿Por qué? Pues yo que soy economista, a mí me enseñaron la contabilidad de toda la vida, ¿no? Y claro, tú mirabas una empresa y al final lo que veías es los números. Si salían los números de rentabilidad, de liquidez, etcétera. Claro, las otras dimensiones éramos ciegos a ellas, pero estaban. Esto lo que trata es de, bueno, vamos a ver dónde está eso, porque huella social, huella ambiental, la generamos todos, hasta las personas a título individual. Entonces, el ser consciente de eso lo que te permite es tomar decisiones de gestión donde busques a lo mejor un equilibrio mayor entre esas áreas. Que al final son costes, son mayores precios, son inversiones, son... Todo se puede luego, en el ámbito empresarial, luego podemos traducirlo en cifras económicas. Pero también hay una parte cualitativa muy importante, que no es desdeñable y que para tomar decisiones, vuelvo otra vez a lo de antes. La contabilidad tradicional, ¿quién la pidió? ¿Quién la exigió? Los inversores, los financiadores, porque eran los que necesitaban datos económicos para decidir si invertían en un lado o en otro. Más bien, Bueno, que necesita liquidar los impuestos, porque al final el 90% de las sociedades no están expuestas a inversores. bueno, pero un financiador como una entidad bancaria también te va a pedir datos antes de darte un préstamo. O sea, esos eran los usuarios de esa información. No eran tanto los empresarios, eran para dar datos a estos agentes. Claro, ahora lo que se busca es que los usuarios de esa información seamos un poco todos. Si hablamos de un pueblo de sociedad que está en riesgo de despoblamiento, los usuarios serán quienes habitan allí, los responsables públicos, de que haya políticas que incentiven el arraigo, etcétera, ¿no? Claro, a eso les puede interesar una parte económica, pero sobre todo les interesa también la otra, la social y ambiental. Entonces, depende de para quién y para qué medimos de una manera y utilizamos esos datos de una determinada manera. Para mí, monetizar absolutamente todo lo que es impacto social y ambiental, a quienes responden principalmente, y es lo que existe hoy en día, es a los inversores de impacto. Porque a esos sí les interesa saber si tú generas un impacto ambiental positivo o negativo, eso en cuánto se traduce en dinero, para que luego lo pueda añadir las cifras puramente económicas de esa empresa. Bien, pues desde su prisma es lógico. Ahora, a una comunidad que le hables de solo dinero no le va a decir gran cosa. Yo lo que quiero saber es, ¿mi río se va a mantener en condiciones? ¿El equilibrio de toda la fauna y flora que hay alrededor se va a mantener? ¿Podemos mantener actividad agrícola, ganadera en equilibrio por preservar el medio ambiente? Bueno, pues esas son cosas que a veces no tienen solamente una lectura económica. Y eso es un poco lo que... No, sí, ahí está la cuestión. Que la lectura no solo debe ser económica, pero al final, para mantener el río, los peces, la vida, los vecinos... Pero eso es una dimensión. La parte de la inversión, eso es una dimensión nada más. Ahora veremos cómo hay otras dimensiones y les voy a poner ejemplos. Yo llevo, como digo, más de 200 procesos en donde he acompañado entidades donde, os digo, ninguna, salvo un fondo de inversión, ninguna ha sido monetizada. Ninguna. Otra cosa es que luego el que quiera, luego puede sacar un presupuesto de hacer eso que me puede costar, pero eso es la parte de actividad, eso no es impacto. Eso es lo que yo voy a tratar de cambiaros un poco la mentalidad. Decía al principio, que medir no sirve para nada. Y presupuestar. Antes, gestionar a partir de esa medición. Y presupuestar es una herramienta para hacer cosas, pero no es el fin de lo que quieres conseguir con eso que haces. Entonces, este es un poco el cambio de mentalidad que os voy a proponer y que nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta. Incluso las entidades que lo tienen más interiorizado
Sin querer, el sesgo es irse a la actividad y los resultados de esa actividad. Y eso nos mantiene el mismo paradigma. No saltamos el impacto, que es la huella, las consecuencias de todo eso que estamos haciendo. Ese es el gran misterio que vamos a empezar un poco a desentrañar aquí. Con lo cual, espero que eso de que te quedes igual no vaya a suceder. ¿Alguna otra expectativa? Ya con esto seguimos adelante. Para mí, Bernardo, la expectativa es, viene una chica de una asociación, del mundo de la empresa, yo vengo del mundo de la cooperación, ¿sabes? Para mí, si hablamos de la teoría del cambio, automáticamente pienso en el marco lógico. Ah, Y entonces ahí la expectativa es decir, bueno, vamos a ver si no nos liamos demasiado ya. y clarificamos sobre todo algunas expresiones que las hipótesis significan una cosa en el marco lógico y significa lo contrario o algo muy diferente en la teoría del cambio. Pero bueno. Hay una cuestión evidentemente terminológica importante que cualquier entidad siempre lo recomiendo, que haya una nomenclatura común. Que vemos las cosas de la misma manera. Porque la propia palabra impacto, cada persona la interpreta de formas muy distintas. Yo estoy cansado de ver informes de impacto y muchos del sector empresarial que cuando veo contenido no son de impacto. Siguen siendo la actividad. Y así lo digo. Y así lo digo. Porque la palabra impacto nos suena a todos muy bien, pero luego, en el fondo, lo que estamos transmitiendo muchas veces son resultados. No es transformación, no es cambio. Es, bueno, qué productos o resultados salen de aquella actividad que he puesto en marcha, que he financiado y demás. Eso no es impacto. Y yo me voy a remitir a fuentes internacionales, o sea, no es porque lo diga yo. Yo soy evaluador de Social Value International, que ahora os comentaré, pues es una entidad a nivel mundial pues muy reconocida, donde hay unos principios que llevan ya 40 años en marcha, donde claramente definen qué es y qué no es impacto. Y eso es una de las primeras cosas que comentaré. Y el tema de la relación con el marco lógico, pues sí, está muy presente, pero son dos miradas muy distintas. Sí que ordenan un poco secuencias de cosas. Digamos que son dos miradas que tienen el mismo objetivo, pero van por los caminos. Todos los caminos llevan a Roma, pero van unos dan una vuelta por aquí y otros un poco por ahí. Totalmente. Y luego, efectivamente, la traducción de los términos no tiene por qué ser directa. Aunque, bueno, pues se intenta a veces hacer ese ejercicio, pero yo no lo recomendaría. Porque para mí lo que cambia es la manera de enfocar un proyecto o una organización desde un marco o el otro. Y eso es lo que sí que es muy, muy diferente. Bueno, seguramente habrá más cosas que esperéis y que no esperéis. Vamos a irlas descubriendo a lo largo del resto del tiempo que tenemos. El objetivo que os planteaba es conocer y experimentar el proceso de cuestión de teoría del cambio como base de cualquier sistema de medición del impacto social, que es lo que comenté antes, ¿no? Que veáis un poco cuáles son sus componentes, las claves para que esto resulte efectivo de cara a qué, a mejorar el impacto social y ambiental de un proyecto, un programa, una organización, lo que sea vuestro alcance, ¿no? Vuestro ámbito de acción. Bien, algunas referencias y también interesantes, porque creo que os podéis luego explorar por vuestra cuenta. Yo soy miembro fundador, vicepresidenta, ahora estoy en la junta directiva como vocal de la Asociación Española de Medición y Gestión del Impacto Social, que se llama SIMPAC, que no sé si la conocíais, de la cual, por ejemplo, Javier también es socio. Y bueno, pues ahí hay un ecosistema de personas, entidades, empresas, organizaciones, universidades, pues que un poco lo que compartimos es estas inquietudes que estabais transmitiendo. O sea, realmente es un foro muy abierto, donde lo que tratamos es sobre todo aportar pluralidad y rigor. Somos representantes en España de Social Value International, por eso pues un poco lo que queremos es poner un orden a estas cosas. En la página web vais a encontrar muchísimas referencias, tanto de tipo de herramientas, de formación, de documentos, o sea, es una fuente yo creo que interesante de consulta, ¿vale? Y organizamos webinars de vez en cuando, o sea que, bueno, somos muy chiquitos, también es verdad, ahora creo que estamos cerca de 100 personas y entidades como asociadas, pero bueno, entendemos que es una labor que es necesaria. Hay otras entidades que se dedican a la medición y gestión del impacto, pues las universidades como la de Comillas y demás, pero bueno, nosotros somos independientes, nos autofinanciamos y por lo tanto también, pues a veces decimos las cosas como las vemos, ¿no? Con ese rigor metodológico que os decía. Este fue el primer informe que se hizo en España, que tuve la suerte de
de participar en el mismo, Luces y Sombras de la Medición del Impacto Social en España. Lo tenéis, lo podéis descargar de la página web de SIMPAC. Aunque es antiguo en cuanto a los datos, habría que actualizarlos, pero hay 3 casos prácticos que os pueden interesar. Uno es de un grupo industrial que emplea a más de 5.000 personas, de las cuales el 70% tiene alguna discapacidad. Se llama Gureak, que está en Guipúzcoa. Luego hay otro que es una ONG de cooperación al desarrollo, ODESPA, y luego hay un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona en barrios periféricos con personas en riesgo de exclusión. Son cosas muy distintas, pero ya veis cómo cada persona y cada proyecto ha utilizado maneras de medir el impacto de eso que hacían diferentes. Entonces yo creo que son 3 ejemplos que están muy bien, o sea, están muy detallados, que los podéis utilizar un poco como referencia. Y lo que os decía de Social Value International, esta entidad que como digo, es pionera en este ámbito, tiene sobre todo, está todo en inglés, eso también nos lo adelanto. En la página web tiene sobre todo, para mí era interesante, los principios de medir el impacto social, que son estos. Porque una de las cosas que ya os quisiera intentar sacar de quizás una idea preconcebida es que medir el impacto no es realmente algo equiparable a una evaluación. Cuando evaluamos un proyecto o una empresa, lo hacemos normalmente cuando acaba algo, un ciclo, puede ser evaluar a cabo de un año o un proyecto determinado, y en cambio medir el impacto comienza desde el propio diseño de ese proyecto. Y luego el cómo midamos, el cómo hagamos esa medición, tiene impacto en sí mismo. En una evaluación, a lo mejor puedes incluso contratar a un consultor y que haga la evaluación, por ejemplo, ¿qué haces habitualmente, ¿no? Entonces, al final hay una misión que es, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Sacar lecciones aprendidas y bueno, pues de ahí poder, si hay otra oportunidad, aprovecharlas para hacer una intervención mejor a futuro. La medición y gestión del impacto no tiene esa mirada. Porque, como os decía, el hecho de medir influye en las personas o el entorno en el que estamos teniendo una huella. Fijaros que el primer principio que esta entidad dice es involucrar a los grupos de interés. Claro, involucrar a los grupos de interés no es pasarles una encuesta y, oye, dime si eso te ha gustado o no. Eso es el enfoque de actividad de toda la vida. Esos son resultados de ¿qué? De satisfacción. No, involucrar a los grupos de interés es abrir la organización de verdad, darles voz y voto. Esto suena fácil, pero es muy complicado porque esto cambia la cultura de las entidades. Y tenerles en cuenta para cuando tengan datos, ver qué decisiones tomamos con esos datos. Porque si uno pasa una encuesta y en el mejor de los casos luego publica los resultados de esa encuesta, bueno, por lo menos les das la oportunidad de estar informados. Pero si luego la decisión queda solo en ti, tu gestión del impacto es unilateral. Por lo tanto, lo que estamos trasladando es, yo soy el que esté manejando ese proyecto, yo soy el importante. Los grupos de interés me sirven para mi propio propósito. Aquí lo que se trata es de que si yo genero impacto en las personas o en el medio ambiente, ellos y ellas sean los protagonistas. Porque a nadie de los que estamos aquí nos gustaría que impactaran sobre nosotros sin tenernos en cuenta. Y esto es un principio básico. Por eso decía que es muy distinto al paradigma de la actividad y los resultados del impacto. El impacto supone un compromiso con aquellos a los que vas a impactar. Y eso no lo veo en casi ningún sitio todavía de manera firme. Veo aproximaciones. Y quiero ser honesto. Y entidades sociales, con la mejor de las vocaciones, les cuesta muchas veces abrirse a decir, no, si yo tengo impacto en ti porque eres un paciente crónico de esclerosis múltiple, el que me importa eres tú, no yo. Lo que tú me vas a decir que estoy impactando en ti es fundamental y quiero además ayudarte a que tú seas consciente de ese impacto, que muchas veces no lo somos. Yo tengo cantidad de ejemplos donde estas herramientas lo que hacen es simplemente que las personas involucradas en el proyecto tomen conciencia de lo que está pasando. Es lo que decía antes, es sacar a la luz algo que está ahí, que está, digamos, enmarañado con un montón de actividades o de recursos, pero que no ponemos el foco realmente en qué es lo que está cambiando en la vida de una persona, en un entorno, por ejemplo, como un CIEDA, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo la suerte de estar en proyectos muy diversos y eso es lo más desafiante. Por eso, para mí, este primer principio
que muchas veces en gestión ahora el tema del grupo de intereses es antiquísimo. O sea, el profesor en Estados Unidos que lleva con esto pues, por lo menos 60 o 70 años. O sea, que esto no es nada nuevo. Pero la diferencia es cómo lo manejamos desde el punto de vista del impacto. Porque, insisto, el hacer un análisis de materialidad del grupo de interés para que luego el poder de decisión me lo quede yo, eso desimpacta totalmente a aquellos a los que quieres impactar. Desempodera. Y luego lo demás que viene, entender que cambia, valorar lo que realmente importa, incluir solo lo esencial, no reivindicar en exceso. En el fondo lo que nos están diciendo es, si vas a medir el impacto, primero, no tienes que ponerte a medir cada cosita que haces, sino aquello que realmente es relevante para los que quieres impactar. O sea, empieza preguntándoles, bueno, si queremos aquí aportaros algo, ¿qué es lo que pondríais en primer lugar? Porque podemos cambiar muchísimas cosas. Y de hecho ocurre que el impacto es muy plural, es muy diverso. Vamos a priorizar aquellas que esos colectivos también creen que es lo más prioritario para ellos. Y por lo tanto vamos a poner la medición ahí. En medición del impacto siempre menos es más. O sea, ir progresivamente y de manera proporcional a lo que realmente luego van a ser vuestras decisiones de mejora del impacto. No reivindicar el exceso supone que también seamos honestos y transparentes, como viene el siguiente. Es decir, si mido el impacto, tengo que reconocer que a veces también tengo impactos negativos, no solo positivos. Hay una inflación de informes de impacto positivos que, vamos, ya de hecho hay un término que es el impact washing, el lavado de cara del impacto. Porque todo ahora impacta positivamente. En el medio ambiente, en la sociedad, pues yo debo estar viviendo en un planeta diferente, porque lo que veo es más desigualdades, mayor deterioro medioambiental, o alguien estará haciendo algo que no impacta tan bien, ¿no? Tan positivamente. Bueno, pues esto es el tema de la transparencia y realmente ser muy responsables, es la parte última, ser receptivos con aquello que estamos detectando de verdad, ¿no? Y por lo tanto, la reivindicación será tanto de lo que sí detecto que yo impacto positivamente, pero también de lo que detecto que impacto negativamente. Naciones Unidas, los ODS os suenan, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Están por todos los lados. Naciones Unidas tiene un curso que ahora os lo voy a comentar, lo pongo ya directamente. SDG Impact. SDG son las siglas en inglés. Social Development Goals. Esta página web está vinculada a este curso, que yo lo hice en su día, hace ya un tiempo, de definición del impacto de los ODS. Si hacéis el curso, que es gratuito, por cierto, está en Coursera y lo da la Universidad de Duke, si hacéis el curso, veréis que lo que Naciones Unidas recomienda en el mundo, sobre todo de las grandes empresas, es que reduzcan el impacto negativo. No están pidiendo, no tienen una expectativa de que impacten positivamente. Con que reduzcan parte del impacto negativo, iríamos bien. Hay un profesor de la Universidad de Harvard, que igual os sonará, Sir Ronald Cohen, este es un profesor emérito. Este ha hecho estudios, la Universidad de Harvard, con muchísimo rigor, ha hecho estudios de impacto de grandes sectores, por ejemplo, el de la aeronáutica en Estados Unidos, donde las cifras de impacto son enormemente negativas, porque obviamente la contaminación que supone todos los vuelos que hay y demás, pues ahora cómo lo compensas. Entonces, eso traducido en dinero, si lo monetizamos y tuviéramos que pagar nuestro billete de avión en función del coste ambiental que generamos, vamos, nos quedaríamos en casa, porque las externalidades negativas, que este es un concepto también muy antiguo en economía, las externalidades negativas son brutales. Si solo monetizas, pues imagínate, te pones el billete a millón. Por eso digo que a veces las expectativas no es tanto de que salgamos fenomenal en la foto, sino empezar a reconocer que a lo mejor, oye, pues, lo que hacemos no tiene tanta huella positiva que un poco constantemente irla aminorando en la medida de lo posible. Bueno, aquí una par de frases que son cosas que he ido comentando, ¿no? No todo lo que cuenta puede ser medido ni todo lo que puede ser medido cuenta, es decir, no hay que medirlo todo. Y es más, yo siempre digo que un sistema de medición de impacto, como mucho 20 indicadores de partida y no más, porque cuando cargamos los sistemas de indicadores de datos excesivos, la gente luego no los utiliza. Esa es mi realidad. Entonces es mejor empezar por pocos, que sean buenos, que sean fiables, que se puedan conseguir y que luego los utilicemos sobre todo. Y luego, no todo lo que puede ser medido cuenta en el sentido de que lo que decía antes de lo cualitativo. En la medición del impacto
va a ser muy raro que nos encontremos maneras totalmente objetivables de decidir cuál es el impacto que generamos y cuál es el que no es. A nivel ambiental se puede, científicamente. Cuánto CO2 ahorramos y, bueno, pues se pueden encontrar algunas fórmulas, pero a nivel social, yo os anticipo que casi todo es subjetivo, con lo cual hay que buscar otras técnicas. Hay que triangular la información, hay que buscar indicios cruzados para que lo subjetivo, digamos, lo podamos un poquito objetivar. Pero es así. Y luego lo importante que decía Peter Drucker, lo que no se mide no se puede mejorar, es decir, la medición no es el objetivo es la mejora de la huella que... Bueno, primera pregunta, ya hemos hablado de esto un poquito, ¿qué es y qué no es impacto social? Para mí esta es una de las claves. Si yo, por ejemplo, os pongo, esto es un ejemplo real de una entidad que acompaño en lo que es la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión, ¿vale? Y son frases de su actividad. El equipo tutor está implicado en las actividades de orientación. ¿Esto es impacto o no es impacto? Veo que Bruno dice que no. Hay gente que dice que sí. Esto es lo interesante, porque fijaros que esto es el ABC. Si no nos ponemos de acuerdo en qué es y qué no es... Pues no sé, es que el equipo tutor, si no está implicado en una... ¿Qué hace el equipo tutor? Vale, pero la pregunta es, ¿esto es impacto o no es impacto? Sí, estamos hablando. Bueno, en este caso, el equipo tutor, si subraya la entidad, el que está implicado en las actividades como algo que no existía antes, entonces sí se puede considerar impacto. Y aquí la cuestión del impacto también a veces es muy relativa, porque fuera de contexto podríamos decir que no lo es. Y podemos decir, no, pues el equipo tutor tiene que hacer su trabajo, ¿no? Ahora, si antes de hacer esta medición de impacto resulta que detectamos que el equipo tutor no estaba implicado y hemos logrado implicarle, estamos cambiando a esas personas en su actitud. Eso sí es impacto. Llegará un momento en que si el equipo tutor ya está implicado y hace sus tareas bien, pues ya eso no sea impacto, porque ya el cambio no tiene que ocurrir, sino mantenerse, ¿de acuerdo? El equipo docente colabora en las actividades de orientación. ¿Impacto o no? Yo diría no. Pues, de nuevo, si no colaboraba, es un cambio. ¿De acuerdo? Si lo que es la colaboración es algo habitual, que ya está integrado, pues entonces es actividad. Es una actividad que le puedes medir luego el grado de satisfacción con esa colaboración. Siempre que midamos satisfacción, estamos en el ámbito de los resultados, no del impacto. Se ha establecido una base de datos de empresas, de profesionales, de exalumnos que se actualiza constantemente. ¿Esto es impacto o no? Crear una base de datos. Yo veo impacto en lo de la actualización constante. Vale, podría ser, si esa parte de la frase fuera lo principal y antes no hacíamos esa actualización, estaría de acuerdo en que eso es impacto. Ahora, la mera creación de una herramienta como una base de datos, eso es un producto de una actividad. ¿Qué impacta? Lo que impactará es si esa base de datos la utiliza esta organización para acompañar a las empresas a que integren a jóvenes en riesgo de exclusión. Eso sí sería un impacto, pero el crear la base de datos en sí misma es un producto de una actividad. ¿Las familias están involucradas en el proceso de orientación a través de distintos canales? Eso es un impacto. Las familias estén involucradas, lógicamente estás ayudándoles a que hagan un proceso de cambiar en su papel, ¿no? En su rol. Todas las actividades y acciones de orientación académica y profesional están documentadas de forma sistemática, por uso y por nivel educativo. No es impacto, ¿verdad? Esto es un producto. El alumnado tiene iniciativa a la hora de tomar decisiones. ¿Esto es impacto? Pues sí, porque obviamente estamos hablando de una actitud, ¿no? Las responsabilidades y tareas de los diferentes agentes clave implicados en la implementación del plan estratégico de orientación académica y profesional están bien definidas. Esto debería ser lo de siempre. Esto es un producto. Fijaros que en los productos, es lo que os decía antes, están muy vinculados a hacer bien las cosas. Y esa mirada en algunas organizaciones está como muy interiorizada, ¿no? Y el sistema de gestión de calidad pues te orientan a eso, a que hagas bien las cosas. Pero el que hagas bien las cosas no necesariamente implica que cambies la situación, ¿vale? Es necesario, pero no es suficiente. Yo siempre pongo el ejemplo de este taller, esta sesión.
Se os pasa una encuesta de satisfacción y podéis decir, bueno, pues estamos a gusto, Bernardo estaba menos, los materiales estaban bien y tal. Vale, ¿eso es impacto? No, porque si salís de aquí y mañana pasado volvéis a vuestras tareas y seguís haciendo exactamente lo mismo y lo que aquí hemos compartido no lo utilizáis nunca, mi impacto es cero. Mi impacto es cero, aunque estéis muy a gusto y muy satisfechos por haber empleado 3 horas o 3 horas y media de vuestra tarde aquí en la universidad. Esa es la gran diferencia. Bueno, aquí hay más ejemplos, no me voy a detener, ¿vale? Es del mismo caso. Por lo tanto, si hablamos de impacto, estamos hablando de cambios sustanciales y evidenciables. O sea, tampoco me sirve un cambio de algo que maquille puntualmente una situación o que palíe un malestar, sino tiene que ser algo que sea sostenible en el tiempo, que sean positivos o negativos, condiciones a largo plazo de las personas, planetas o sistemas, pueden ser intencionados o no, que vayan más allá de lo que ya hubiera ocurrido, porque hay una inercia, obviamente. El material lo vais a tener, o sea, la presentación la vais a tener, digo, para que no queréis tomar nota de todo ello. Y la definición de SIMPACT recoge los mismos términos, ¿vale? No me detengo, pero exactamente coge los mismos apartados que he puesto. Luego, medir el impacto al final es conseguir información de esos cambios de manera robusta, de manera comparativa, de esos cambios que se generan en largo plazo y sobre todo es muy importante, como señalan, ya veis, todas las entidades que estoy mencionando aquí, si os metéis en internet, tienen materiales que son súper de prestigio. No es un mero ejercicio técnico, debe integrar diferentes perspectivas del grupo de interés, lo que os decía antes. Debe de estar al servicio de la gestión y maximización del impacto, permite tomar decisiones fundamentadas y tiene que estar en proporción a ese tipo de decisiones. Las limitaciones que tengamos a nivel presupuestario, a nivel de recursos y demás, también tienen que ser tenidas en cuenta. No medir el impacto de un proyecto de 100.000 euros y gastarte 50.000 en medir el impacto no tiene ningún sentido. Es curioso, medir el impacto no es impacto. Medir el impacto puede tener impacto. El cómo hagas la medición va a tener un impacto, es lo que os comentaba antes. Por eso pongo ahí una foto de las mujeres africanas. Si a ellas les pasas una encuesta que hoy en día, por ejemplo, por el móvil es muy fácil, ¿vale? Y luego nunca vuelven a saber nada de eso, les estás desempoderando. Y a lo mejor tu propósito es justamente el contrario, que cada vez sean ellas las que de motu propio pues tengan capacidad, recursos para salir adelante, pues a través de, por ejemplo, pequeñas empresas, lo que fuera, pequeño comercio. Bueno, pues el cómo miras el impacto puede hacer que justamente les des un mensaje contrario a eso que estás buscando. Si, por ejemplo, hacemos un proyecto en Ucieda, como la asociación que comentabas, y lo mismo, nos juntamos un día a la gente del pueblo y le decimos, oye, vamos a ver, ¿qué os gustaría que pasara aquí para que la gente, pues, nos quedemos aquí en lugar de irnos a Cabezón, a Torrelavega, a Santander o a Madrid? Que incluso venga gente de otros lugares y arraigue aquí, las juntas. Si luego no vuelven a saber nada de eso que les hemos preguntado, la gente del pueblo, ¿qué va a decir? Me ha hecho ahí, me ha tomado el pelo, ¿no? O sea, no sé para qué me han preguntado eso, si luego veo que las cosas siguen igual. Luego nadie me preguntó otra vez, oye, ¿y aquella iniciativa de la asociación, por qué no la hiciste de una manera diferente en función de lo que os comentábamos? Claro, y al final se desvincula. Pues eso que nos ocurre aquí ocurre en un montón de proyectos. O sea, eso que sería algo como muy lógico, muy de sentido común. Yo estoy cansado de ver ejercicios de medición de impacto donde lo que haces es extraer información y datos y luego no emplearlos en precisamente reforzar esos cambios que estás teniendo. Y esto hay que hacerlo con cuidado porque tenemos la tendencia a irnos a lo técnico. Y a veces, por eso decía que no es un mero ejercicio técnico. Realmente es un ejercicio de implicación social y a veces ambiental. Bueno, al final la gestión del impacto, ya lo hemos comentado, es utilizar esos datos para comprender, modificar y mejorar lo que sea vuestro ámbito de actuación. Para generar el mayor impacto posible con los recursos disponibles. Esto es importante, el concepto de eficiencia. O sea, el impacto no es cuanto más mejor, no. Cuanto más en función de lo que yo esté empleando, porque si mis recursos son limitados, obviamente tampoco puedo tener una expectativa muy elevada. Ayuda sobre todo a comprender lo que funciona y lo que no y por qué. Y implica desarrollar una cultura de promoción del aprendizaje, de tomar conciencia de lo que está ocurriendo, de lo que deja huella y lo que no lo deja. ¿De acuerdo? Entonces, este para mí es el aspecto clave. La gente cuando a veces se me acerca y me dice, oye, Bernardo, ¿nos acompañas a hacer una medición que nos lo ha pedido, no sé, la Consejería de Cooperación de no sé qué gobierno? Digo, ya, ¿y para qué queréis la medición? ¿Cuál es realmente el por qué y el para qué de esto? ¿Es porque os pide alguien hacerlo?
que si no creéis en ello, yo os digo, mejor no meteros en ese jardín. O sea, uno tiene que tener una motivación muy clara y un uso muy claro de esa información. Ahora hay entidades que se me acercan con esa, digamos, premura, porque no es que ahora aparecen en las convocatorias. Sí, sí, pero es que primero piensa que eso no debería de ser un renglón más como otros, que de hecho muchas veces aparece así, aparece simplemente como un apartado. Yo creo que a veces todavía la gente que lo pide no sabe lo que está pidiendo, también os lo digo honestamente. Y he contrastado esto con algunas entidades financiadoras, y porque creen que es eso, es poner, oye, dime tú qué enfoque de género tienes, dime qué enfoque medioambiental tienes y qué enfoque de impacto, y ya está. Y añádeme ahí un par de párrafos. No, perdona, si gestionas por el impacto, desde el inicio del proyecto, cambia por completo tu perspectiva. Y es más, la idea sería que incluso fueras adaptando tu actuación en función del impacto que veas que estás consiguiendo o no. Por eso no es algo que viene al final, es algo que está permanentemente presente. Bueno, y al final esto tiene que integrarse con la estrategia y la sostenibilidad de la organización. Yo ahora que he acompañado algunos planes estratégicos que me han pedido entidades, pues ya lo hago con la mirada del impacto. O sea, a los planes estratégicos no les veo sentido si no tienen esa mirada. No son como antiguamente planes que están escritos en piedra, que te pones a 5 años vista en donde quieres llegar. No. O sea, hoy en día la volatilidad, la incertidumbre que tenemos es tan grande, y las consecuencias, las implicaciones que tiene lo que hacemos son también cada vez más importantes, con lo cual es mejor que tengas una mirada a muy largo plazo y luego monitorear el corto plazo en función de las consecuencias que estás teniendo en términos del impacto que vas a generar, positivo o no positivo. Y esto cambia por completo, como digo, la metodología de planes estratégicos que hemos tenido, bueno, que yo mismo estudié y como digo, ya lo solté, y hay que optar por modelos mucho más ágiles y vinculados a todo eso, a las huellas y consecuencias que tenemos. El proceso de medición del impacto es tan sencillo como esto, que se entiende muy fácilmente. Empieza por la parte superior izquierda. El por qué y para qué medir. Es lo que os decía hace un minuto. Si no tengo claro por qué voy a medir el impacto y qué utilidad voy a sacarle a esa información, no recomendaría jamás meteros en este jardín. Si estáis bien con lo que veníais haciendo, claro, si os pide un financiador o varios, ahí es cuando os puede surgir un poquito el detonante. Si os surge ese detonante, mi recomendación es que os lo toméis muy en serio lo que implica esto, porque es meter un caballo de Troya en vuestra organización. O sea, intentar de verdad medir y gestionar el impacto puede cambiaros por completo la entidad. La entidad que yo dirigí durante casi 10 años pasó por este mismo proceso que estoy ahora explicando, pasó de trabajar en 3 continentes, en 19 países, con 5 ámbitos de salud, a centrarse solo en 4 países de África y en un tema de salud. ¿Por qué? Porque la pregunta que antes os comentaba cuando empecé la sesión de, bueno, ¿y qué impacto tenemos? Claro, va muy en proporción a que si estás repartiendo, aunque sean 15 millones de euros al año, en tanta actividad, eres una gota en el océano. O sea, realmente tu capacidad de impacto es que es ridícula. Por eso pasaba que cuando dejábamos de actuar, aunque hubiéramos estado 10 años, la huella que quedaba es prácticamente nula. Y eso me parece un despilfarro. Cuando la gente a veces me dice, pero esto de medir impacto cuesta dinero. Mucho más dinero te cuesta el no medirlo. Porque el no medirlo supone que igual estás haciendo cosas que no sabes a dónde van, que realmente no tienen luego una sostenibilidad a posteriori. Por lo tanto, es mejor, aunque sea un poquito, invierte en ver qué consecuencias está teniendo lo que tú haces, sea la entidad que sea. Ahora, eso sí, te puede empezar a plantearte esto, preguntas como, vale, pero si quiero que mi impacto sea mayor, a lo mejor tengo que reducir el foco. Porque claro, si utilizo recursos muy limitados en un ámbito muy grande, pues quien mucho abarca poco aprieta. Esto es así de claro. Con lo cual es mejor irse a menos cosas, pero ahí ser un actor que sea una palanca de transformación real. Porque la palabra impacto, como ya habéis visto, va asociada a la palabra transformación. Entonces, para transformar algo, con lo que cuesta eso, es un propósito de una gran ambición, es mejor que empieces por algo limitado. Y yo siempre recomiendo hacer pruebas piloto. Y así realmente vas a incorporar esto en tu organización para que no sea todo un revoluto, que tampoco una cosita limitada, que controles muy bien, prueba. Oye,
Sí, estamos haciendo las cosas de manera diferente. Tenemos una retroalimentación mucho más clara y motivadora, porque uno de los motivos por los cuales yo me metí en esto es porque veía que la gente que llevaba toda la vida en este ámbito de lo social perdía la vocación. Ya se convertía en una especie como de hacedores de proyectos, pero que no les llegaba ninguna retroalimentación buena, positiva. Entonces, esto de cara a cualquier otro sector me parece fundamental. Cuando decía antes, por ejemplo, en la universidad, donde hemos hecho una medición hace poco, fijaros, ¿quién pone en duda que una universidad tenga un impacto social positivo? Nadie. No hace falta hacer una medición, ya lo sabes. Aunque de repente pueden aparecerte matices que no sean en la línea de lo que uno busca. ¿Vale? Pero digamos, hay entidades que de por sí su propósito ya sabes que es positivo, ¿no? La mayor parte, muchas de ellas. Pero claro, cuando luego entras en los matices, ahí te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor estás empleando demasiados recursos, y esto es una de las conclusiones que salía, demasiados recursos en cosas que dices, es que esto no transforma realmente nada. O si lo transforma incluso a veces en el sentido contrario al que buscamos. Con lo cual es mejor parar, decir, dejo de invertir en esto y pongo poco más en las cosas que realmente me dan un retorno claro, ¿no? Que sí que estoy haciendo una contribución a la sociedad o a la comunidad universitaria concreto. En el ámbito educativo he acompañado de bastantes entidades y esto se lo están preguntando continuamente. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta primera es clave, porque luego en función de eso vas a decidir qué vas a medir. Ya digo, a lo mejor no mides todo de golpe, empiezas por una parte, con qué herramientas, con qué indicadores y ya finalmente cómo tomar decisiones a partir de esas mediciones. Este ciclo es el que hay que mantener permanentemente vivo. Y al final, bueno, el por qué y el para qué puede responder a muchas respuestas posibles. Yo aquí os he puesto un listado, no me voy a detener porque andamos bastante más de tiempo. Pero aquí, por ejemplo, tenéis desde la básica para mí es esta, contrastar la transformación social en la que se contribuye. O sea, ser consciente de que tengo una implicación social, barra ambiental, como digo, a veces serán las dos, a veces será una o la otra. Y ser consciente de eso, ¿para qué? Para ver la pertinencia de nuestro modelo de intervención o ajustar nuestra estrategia. Detectar oportunidades no aprovechadas. También el tema de gestionar y controlar lo que es el proceso de generación de ese impacto. Es decir, qué cosas de las que hago tienen más repercusión en la línea que yo busco y las que no lo tienen, y poder, por lo tanto, hacer una mejor gestión de la eficiencia de los recursos y minimización de los riesgos. Puedes seleccionar entre proyectos alternativos. Si tengo varios proyectos en marcha, pues bueno, digo, a lo mejor pongo más foco en los que estoy generando más impacto que en otros que igual hay posibilidades de estarlo haciendo. Nosotros, en ese sentido, rendir cuentas, desde mi punto de vista, si tienes que rendir cuentas ante tu patronato, junta directiva, ante la sociedad, mucho mejor reportar por impacto que por actividad. Y ahora trabajo mucho el tema de las memorias de impacto, que es un documentito de 8 páginas como mucho, por lo menos las que yo recomiendo, de tener memorias de actividad, que la mía, la que yo editaba en su día, no se la leía a nadie. Un tocho de 40, 50 páginas es simplemente porque te lo piden como un documento de transparencia, pero realmente ser útil, muy poco, muy poco. Para mí estas también de las utilidades más importantes y que no están evidentes, la de tomar conciencia, tanto al interno como por parte de los demás grupos de interés de la transformación social que estamos generando. Y como he dicho varias veces, el propio proceso de medición contribuye a generar ese impacto positivo. Obtener fuentes de financiación. También, esto ya os digo que es una moda que está empezando, aunque todavía yo creo que muchos financieros no saben muy bien cómo aplicarla. Y refrendar sobre todo el compromiso a largo plazo de la organización. Al final, tu misión, tu propósito, evidentemente, debe de recoger una formulación en términos de impacto. Yo cuando hago estos ejercicios, como el que vamos a empezar a hacer en breve de la teoría del cambio, siempre empiezas y acabas por la misión o propósito de la entidad o del proyecto. El impacto es precisamente cómo transformas esa misión en términos de cambio, de transformación. Luego, tiene que estar ahí reflejado. No hay que poner en lo que hago, sino lo que consigo a través de eso que hago. Y por último, el aprendizaje también, eso para las utilidades muy claras. De hecho, hay entidades que ahora ya han sistematizado ese aprendizaje en términos del impacto que consiguen y ya es lo que... Bueno, aquí tenéis el proceso de medición de impacto de la Unión Europea. Esto ya desde el año 2014 es obligatorio si te presentas a los fondos sociales europeos y está en un manual que lo podéis descargar de la página web de la Asociación Española de Fundaciones y que tiene
5 fases muy similares a las que yo he puesto anteriormente, ¿vale? Tener claros los objetivos de impacto, ver quiénes son los agentes involucrados en ese impacto, las mediciones que vamos a conseguir, verificar los datos y hacer un análisis de los mismos y ya finalmente comunicarlos, tomar decisiones y demás. Y eso, como veis, se retorna. Al final de estas primeras pinceladas que os he trasladado, es al final lo importante es saber qué queremos medir, por qué lo queremos medir, qué haremos con esos resultados y el valor que tiene esa información para tomar decisiones. Al final aquí lo importante no es el rigor científico máximo, sino que tengamos datos suficientes o de una calidad suficientemente buena para tomar decisiones en proporción. Claro, estos científicos, ¿por qué utilizan métodos de un máximo rigor? Porque lo que van a desarrollar, si es un fármaco, pone o no en riesgo la vida de la gente. Luego no puedes estar ahí jugando a mediciones aproximadas. Tienes que utilizar mediciones súper rigurosas, lo que llaman métodos experimentales. Pero si no estamos con esta necesidad de este rigor, sino son cosas un poquito menos, con un riesgo menor, podemos utilizar mediciones muchísimo más sencillas y suficientes para justificar decisiones. Bueno, después de esta introducción, vamos ya a aterrizar en lo que es la teoría del cambio, que algunas cosas ya las hemos dicho. Al final, la teoría del cambio es una hoja de ruta, es un mapa, que os va a ayudar a identificar dónde estamos en términos del cambio que queremos generar. O sea, primero hay que poner su propósito. Quiero llegar hasta ahí a generar una transformación enunciada, por ejemplo, y cómo llegar hasta ese punto. Entonces, aquí lo importante es que si estamos en un ámbito determinado, tengamos lo primero claro ese horizonte a medio y largo plazo, ¿vale? Normalmente, si hablamos de impacto, es muy difícil lograr impactos que se alcancen en un periodo de un año. O sea, es muy, muy difícil. Impactos sobre todo sociales, ¿eh? O sea, los ambientales, obviamente, si estás actuando en la naturaleza, pues los generas de manera inmediata, pero a nivel social, generar transformaciones sociales requiere periodos mucho más largos. Por eso es importante tener esa proyección a medio y largo plazo. Y ver luego cómo hago ese recorrido, que es lo que la teoría del cambio pues, va a ayudar a definir. Como os decía, empieza siempre desde el propósito o visión del proyecto. De ahí vamos a ver cuál es el reto dentro de ese propósito, el reto que queremos darle una vuelta. Hay un reto determinado que digo, vale, esto lo quiero poner en positivo. Este paso es fundamental porque querer tener un impacto así fuera de contexto, simplemente porque tengo una buena intención, lo que os va a llevar seguramente es a no saber bien cuál es la ruta, esa ruta de, vale, si quiero llegar ahí, ¿qué caminos tengo y cuáles son los más adecuados? Y esta ruta te la marca el análisis del problema. Cualquier problema que tengamos en un contexto, aunque sea incluso muy limitado, muy sencillo, es de una complejidad enorme. De hecho, yo ahora ya en muchos de los procesos que acompaño ya no hablo de mediciones de impacto normales, sino sistémicas. Y al final estamos en un sistema. Los sistemas pueden ser de un alcance muy grande, si hablamos de un país o de incluso una unión como la Unión Europea, pero puede ser un pueblo, un ciudad, es un sistema, un valle que yo no conozco, que es complejísimo. O sea, que se dan un intercambio de relaciones, de interacciones, de miradas, de expectativas, que es brutal. Aunque estemos viviendo 100 en el pueblo durante la mayor parte del año, pero es que es así. Los ecosistemas son complejos. Y esto nos lleva a que la definición del problema es un primer paso importante, ¿vale? ¿Qué parte de ese sistema yo voy a intentar dejar una huella y en qué parte lo tengo que dejar de lado porque no puedo llegar a todo? Y esta decisión de sacrificio es clave. Porque vuelvo a lo de antes, si queremos abarcar la totalidad de una problemática, no vamos a poder llegar a nada. Un ejemplo que comentaba muy similar al de la Asociación de Ciudad, que estoy acompañando en la Conca de Barberá, que es una zona del interior de Tarragona, también con un problema de despoblamiento enorme. Han querido hacer un proyecto sistémico. Hemos medido después de 2 años qué es lo que ha ocurrido y una de las conclusiones es que han querido diversificar mucho las líneas de actuación y claro, lo que han tocado ha quedado a un nivel muy superficial. Entonces yo creo que ahora tienen la oportunidad de repensar y decir, vale, sabemos el propósito, lo compartimos, hay un montón de entidades, están desde entidades empresariales, administraciones públicas,
asociaciones de preservación de cultivos tradicionales, o sea, está un poco pues, todos los actores principales del ecosistema representados ahí. Pero claro, un fenómeno como el despoblamiento en una comarca que lleva décadas con ese riesgo, quererle dar la vuelta en poco tiempo, sabiendo que hay un montón de factores, tanto de la zona como de fuera de la zona, que inciden en esa problemática, es súper complejo. Con lo cual, la primera gran decisión estratégica es, vale, si quiero tener impacto con esta intervención, ¿por dónde empiezo? Y ahora que han hecho ya un primer ciclo de medición, pueden tener más datos para decir, vale, sabemos que si vamos por esta vía, pues los actores locales ya nos han dicho, oye, sí, por aquí puede haber un germen de algo que a lo mejor requiere estar ahí años y años repitiendo y escalando y ampliando esa actuación, ¿eh? Entonces, no es una cosa, como os decía, que en un par de años se vea. No, cuidado. Depende del desafío que tengamos, igual estamos hablando de décadas. Hay una autora que me encanta, ¿no? Por fin alguien en temas de impacto habla de lo que es la vía lenta, el slow lane en inglés. Porque, claro, a todos nos gusta y está en entidades donde la gente que aporta recursos quiere ver como resultados impactantes ya, cuanto antes, pero los cambios de verdad quieren una vía lenta, en lugar de lo que llaman en inglés el quick fix, la reacción rápida, que lo que hace es una reacción rápida es paliar, pero el problema sigue estando. Entonces, si quieres una transformación auténtica, plantéate cosas 15, 20 años. El autor se llama Sasha Hasselmayer y el libro es The Slow Lane, la vía lenta, ¿vale? Si lo buscáis, está en inglés de momento, no sé si ya supongo que en breve alguna traducción. Y a mí me encanta y pone, digamos, su principal mensaje está en las 15 primeras páginas. El resto son ejemplos. Ejemplos de una transformación realmente a fondo y sostenible. Bueno, pues una vez que tengo el problema identificado y en dónde voy a intervenir, el siguiente paso de cambio es, ¿vale? Mi solución a esa parte del problema, ¿cuál es? Aquí nuevamente, en esta parte de la solución y las actividades que conlleva desarrollar la solución, no hay gran problema. Aquí es donde la mayor parte de las entidades, sean del tipo que sean, es donde están fuertes. Si llevan sobre todo una trayectoria larga de actuación, vale, yo ya sé cuáles son las soluciones que mejor funcionan y cómo ponerlas en marcha. A veces cuando se habla de innovación, se pone demasiado énfasis quizás aquí en buscar cosas tal, muy distintas. No, si a lo mejor no nos tenemos que complicar la vida, si a lo mejor es reconducir lo que ya hacemos y enfocarlo de otra manera. Como os decía, igual es reducir el foco, igual es implicar más a los grupos de interés y no tratar de buscar aquí cosas súper, no sé, de ciencia ficción. Muy importante, ¿qué cosas asumimos en la teoría del cambio que no están en vuestra mano controlar, pero tienen que ocurrir para que vuestras soluciones funcionen? Esto es fundamental, porque si no, las teorías del cambio son como un brindis al sol, o sea, el papel aguanta todo. Y puedo dibujar un recorrido muy bonito, muy interesante, pero claro, hay un montón de cosas en donde estamos actuando que no las tenemos bajo nuestro control. O sea, vuelvo otra vez al ejemplo de una comarca. Si de repente viene, como ha ocurrido en el caso este que yo os comentaba ahora, viene la Shell y te pone en un pueblo de 100 habitantes más de 1000 paneles solares de golpe porque saben que ahí hay una fuente de energía que le pueden sacar rentabilidad, te han desconfigurado el ecosistema. Claro, porque eso va a alterar lógicamente la economía, la implicación social, ambiental. Luego, esos factores que están fuera de tu control los tienes que incorporar, sobre todo si son relevantes. Y esto te puede llevar luego a tomar decisiones o bien de alianzas con otros actores o tratar de incorporar alguna nueva vía de actuación que dé respuesta a esos desafíos del contexto. Pero ya tendrás que tenerlo en cuenta pues, para que no se te desbarate esa línea de actuación. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Que tenemos un proyecto muy bonito que en el año cero podría funcionar perfectamente, nos ponemos a ejecutarlo, pasa un año o dos, ocurre algo que no estaba en el guión y seguimos con el proyecto exactamente igual que estaba diseñado. Porque a lo mejor el financiador igual no nos da la opción de cambiarlo. Bueno, vale, te lo compro, pero luego cuando le den los resultados no van a ser todos satisfactorios que deberían.
Lo ideal que sería verificar que ante unos nuevos desafíos del contexto tú revises tus actividades y las hagas realmente eficaces desde el punto de vista del impacto, no del nivel de ejecución, porque tú puedes ejecutarlas perfectamente bien, pero si eso, al cambiar el contexto, no repercute en lo que buscabas, estás despilfarrando dinero, o sea, estás realmente fuera del contexto auténtico de referencia. Y ya por último, con esas actividades lo que hay que verificar es que estamos dando un impacto en positivo a los desafíos que hemos identificado como prioritarios. Eso te debería de llevar a verificar si el propósito inicial de tu proyecto o organización realmente está formulado en términos de ese impacto que estás consiguiendo. Por eso, en algunas, bueno, yo os digo que en el 100% de las entidades que he acompañado han reformulado en algo su misión. Siempre, cuando hemos acabado de diseñar la teoría del cambio, la han mirado otra vez y han dicho, aquí faltan cosas muy interesantes y en cambio sobran otras que tienen más que ver con lo que hacemos y no con la huella que deja aquello que hacemos. Claro, interesante lo segundo. Bueno, vamos a empezar. No sé cómo el descanso a y media. Vale, pues vamos a empezar hasta y media con la primera de las tareas que os voy a proponer. Como digo, no vamos a tener mucho tiempo, pero al menos que vayáis un poquito tocando cada paso. Que es el tema del problema. Como digo, fundamental. Este problema que estamos intentando abordar y la solución que vais a proponer es lo que se llama la definición del ámbito de la intervención. Luego los demás los iré presentando, ¿vale? Vale. Aquí tenéis un ejemplo de la herramienta más habitual, que tampoco es súper sofisticada, es súper conocida, que es el árbol de problemas. Es muy sencillita de entender, porque si tú tienes un problema, pongamos, en este caso es el desempleo juvenil. Bueno, si tienes el desempleo juvenil como problema central, para arriba son consecuencias de ese problema. Pérdida de talento y habilidades, exclusión social, alto riesgo de caer en la pobreza, y a su vez esto genera otras consecuencias todavía peores. Pues desde lo que antes a nivel del sector, pérdida de crecimiento económico, pero a nivel personal, problemas de salud mental, depresión y pérdida de motivación de estos jóvenes. Por debajo, ese problema del desempleo juvenil tiene ciertas causas. Pues un ejemplo hipotético, ¿vale? Pues que la juventud tiene poca confianza en lo que estima en sí misma, ausencia de inversión durante décadas, dificultades causadas por el cambio del mercado laboral, expectativas de mejorar o de tener un trabajo asegurado. Y si vamos para abajo, llegaríamos a las causas más estructurales. O sea, elementos que están ahí, a lo mejor, como decía antes, durante generaciones. ¿De acuerdo? Aquí, cuando uno dibuja su árbol de problemas del ámbito que queráis, y como digo, mi recomendación es ir de menos a más, la progresividad, o algo muy controlable, irlo luego ampliando. Incluso con un problema como este, evidentemente puedo decidir, ya todo esto no le puedo atacar, porque no voy a llegar. O sea, puedo a lo mejor tocar ciertos aspectos, pero habrá otros que o bien otras entidades lo hagan o tendré que irlo haciendo por fases, confiando en que lo que voy trabajando en alguno de las dimensiones del problema arraigue para que pueda permitirme saltar a otro. Y puedo decidir, por ejemplo, trabajar en estos apartados. El tema de mejorar la confianza y la autoestima de los jóvenes y que terminen su formación. Algunos de los ejemplos que os voy a poner reales, por ejemplo, trabajan en este ámbito, pues dan becas para que los jóvenes, por ejemplo, en los ciclos de formación, los grados, pues permanezcan en esa formación e incluso luego en un futuro a lo mejor quieran ampliar esa formación a otro tipo de formación más de mayor nivel, ¿no? Bueno, pues está muy bien. Claro, ¿qué ocurre con todo lo que no tocamos? Desde el punto de vista del impacto, el impacto que aquí buscaríamos, ¿cuál sería? Es que el desempleo juvenil descendiera, ¿no? O que incluso en un momento dado desapareciera. Pero si solo tengo capacidad de tocar esos dos aspectos, todo lo demás, en el fondo, tengo que dar por supuesto que alguien está haciendo alguna labor positiva para darle la vuelta. Y esos son supuestos. En la formulación que antes he dicho de la teoría del cambio es algo que no está bajo mi control, pero tiene que suceder para que yo tenga ese impacto. Porque si no, mi impacto ¿cuál sería? Si yo doy becas, doy un mentoring a esos jóvenes, les ayudo a mejorar su autoestima y demás, pero todo lo demás sigue estando igual, ¿cuál sería mi impacto? Sería un impacto que duraría en la medida en que yo mantenga mi proyecto.
Es decir, ¿yo puedo asegurar que esos jóvenes salen mejor formados? Posiblemente. ¿Y que tengan una autoestima mayor? Posiblemente. En el momento en que salten al mercado laboral, si no hay inversión, si además el mercado laboral les está pidiendo cosas que a lo mejor no es lo que, bueno, habitualmente estos jóvenes han estado capacitándose. Si ahora el mercado laboral les pone unas condiciones que realmente pues no les motivan, no les incentivan, pues logro un impacto muy limitado y además efímero. Tengo que acompañarlo de que alguien además esté favoreciendo que el ecosistema de esta problemática evolucione en la misma dirección. Y esto es súper habitual. Por eso es importante hacer este árbol lo más completo posible, porque tenemos, como decía antes, es un mapa, es una hoja de ruta, donde yo ya más o menos calibro qué es realista esperar en términos de impacto y qué requeriría esto en el futuro para que realmente mi actuación pudiera apalancarse sobre otras actuaciones. Por ejemplo, puedo buscar alianzas, como os decía antes, ¿no? O promover, si el gobierno tiene un papel importante, promover la inserción de este colectivo, pues promover acciones de incidencia para que tomen esas medidas. ¿Vale? O sea, aquí ya caben múltiples estrategias, pero es importante tener este mapa, porque sin este mapa yo puedo quedarme en la parte de la actuación muy contento, muy satisfecho, digo, oye, el programa este funciona, la gente sale contenta, ¿vale? Pero si luego verificamos si esa gente realmente tiene mejores oportunidades de empleabilidad y consiguen realmente trabajos, y esos trabajos son dignos y son sostenibles, si eso no lo verifico, mi impacto realmente es cero, es nulo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que esto es complicado, pero es lo que le da sentido.